¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:45 de este viernes 27 de noviembre arrancamos Atlántico. Noticias con la advertencia del Comité Asesor del Gobierno de Canarias para las próximas semanas, porque Canarias se la juega esta Navidad si no se siguen las normas establecidas, unas normas que son similares a las que se van a imponer definitivamente en España y que ya se extienden por toda Europa. El objetivo, no lamentar una tercera ola, así que se sigue insistiendo en celebrar las reuniones familiares en pequeños grupos, no bajar la guardia respecto a las medidas de distanciamiento, higiene y mascarillas y testar a las personas que retornen, por ejemplo, a Canarias para evitar un incremento de brotes familiares. Hoy vamos a hablar con un experto de la importancia de la suma de estas medidas para controlar la situación. Vamos con los datos de incidencia. Miguel Vega, cuéntanos. La incidencia acumulada sigue bajando en España y se sitúa en 325 casos por cada 100.000 habitantes. También a la baja se mantiene la incidencia en Canarias con 77 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que parece que nuestro país ha conseguido controlar la curva de expansión, en Europa países como Alemania e Italia siguen teniendo incrementos por encima de los 20.000 casos cada día. Hoy también se ha registrado una cifra récord en toda Europa. Han perdido la vida por la COVID-19 más de 6.000 personas. Y en Argentina se vivieron, lo habrán visto, momentos de muchísima tensión en la despedida a Diego Armando Maradona. Isiar Pérez. Así es, fue una jornada histórica y también muy difícil de recordar, algo igual a un futbolista fallecido. También tenemos que decir que fue un día que un poco reflejó la vida de Maradona, lleno de luces y sombras, porque cuando anunciaron que iban a cerrar las puertas de esa capilla ardiente, la gente que aún continuaba esperando por fuera tomó la Casa Rosada y comenzaron los disturbios. Luego los veremos. También tenemos una imagen más amable de aquí, de Canarias, desde el Teide. Las temperaturas, Nira Casanova, no superan los 0 grados donde te encuentras. Sí, durante la madrugada se registraban temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados y rachas huracanadas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. Parecía que el tiempo en el Parque Nacional del Teide iba a mejorar, pero hace unos instantes veíamos una imagen completamente diferente a la que tenemos ahora mismo. Cielos completamente despejados, es lo que veíamos hace unos instantes, y ahora mismo ha regresado la lluvia y el viento a este punto de la isla de Tenerife. El termómetro marca los 3 grados centígrados, las carreteras de acceso se encuentran abiertas en estos momentos. Eso sí, pedimos precaución a todas las personas que vayan a subir a este punto de la isla. La sensación térmica además que está pasando nuestra compañera Nira, bastante más baja que esos 3 grados sobre cero. Luego vamos con más detalles y otras cuestiones que contamos hoy. No ha dejado de llover en Sao Paulo, en Brasil. En menos de media hora, luego lo vemos, la lluvia torrencial dejó inundado el centro de la capital, coches arrastrados por la fuerza del agua, incluso gasolineras anegadas. La gran descarga de agua estuvo acompañada de granizo y de viento. Y van a ver lo que ocurrió en el Parlamento de Taiwán. Los legisladores del Partido Nacionalista lanzaron trozos de carne de cerdo al gobierno y luego se produjo un enfrentamiento violento como protesta a las importaciones de carne procedentes de Estados Unidos. Frente a la violencia y Taiwán, abrazos, iniciativa de un hospital de Río de Janeiro. La hora del abrazo es posible gracias a un muro de protección que hace posible esas demostraciones de afecto entre internos y familiares. Ya han visto frío en las cumbres, ambiente otoñal en Canarias que va a continuar durante el fin de semana. Vicky Palma, cuéntanos los detalles. Buenas tardes, Marta. Este fin de semana, el último del mes de noviembre, estará marcado por el tiempo propio de esta época del año. No van a subir las temperaturas, se van a mantener muy suaves en general y seguirá lloviendo. La borrasca que dejaba las lluvias desde el pasado miércoles, pues lentamente se va debilitando. Esperamos que se desplace, que cruce el estrecho de Gibraltar a lo largo de esta tarde-noche, pero estamos pendientes pues de la llegada de una nueva borrasca por el norte. A lo largo de las últimas horas ha seguido llegando nubosidad a todas las islas. Ha
habido chubascos y esos chubascos se van a repetir también el fin de semana. Vemos la predicción, un sábado marcado por la presencia de nubes, las importantes de verdad llegarán durante la tarde-noche y nos van a dejar lluvias repartidas otra vez de forma desigual. Las importantes caerán sobre todo ya por la tarde-noche en el norte de la isla de La Palma. El viento va a soplar del noroeste entre flojo moderado y vamos a seguir teniendo muy mal estado del mar. De cara al domingo, el frente que llega el sábado por la noche cruzará en la madrugada y las primeras horas del domingo todas las islas. A su paso volverá a dejar lluvias, las más importantes en el norte de las islas de mayor relieve, pero también puede llover incluso con cierta intensidad en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa. En estas islas donde más va a llover será en el interior y en la vertiente oeste. El viento cambiará de dirección el domingo por la tarde, por la noche tendremos otro frente a las puertas al norte de las islas y vamos a seguir todo el fin de semana con muy mal estado del mar generalizado, especialmente en las costas abiertas al norte. Mañana las olas bajan de los 4 metros de altura, pero el domingo por la tarde-noche ese oleaje volverá a aumentar de forma importante. En un fin de semana otoñal, desde luego. Vamos ya con los datos que ha dado el Gobierno, que prevé vacunar hasta 2,5 millones de personas, la primera fase de esa campaña de vacunación contra la COVID-19. Hoy el Gobierno ha concretado un poquito más ese plan de vacunación del Ejecutivo a lo largo de todo el año que viene. Se van a crear hasta 15 grupos diferentes. Las primeras vacunas van a servir para inmunizar a los mayores de edad, a personas de residencias, al personal y también a los sanitarios y discapacitados. Entre los siguientes grupos se incluirá a la población en condición de riesgo y las personas vulnerables económicamente, trabajadores de entornos cerrados, trabajadores esenciales, adolescentes, jóvenes, también embarazadas o población infantil. Por lo tanto, es una estrategia que se va a ir actualizando, pero con una meta siempre muy clara, que es la de reducir la morbilidad y la mortalidad causada por el COVID-19 con eficacia y protegiendo a los grupos más vulnerables. Se trata, por tanto, de evitar hospitalizaciones y de evitar fallecimientos por descontado. Y mientras llega la vacuna, esas medidas que se han tomado parece que poco a poco van surtiendo efecto. Miguel. Sí, la incidencia acumulada en nuestro país sigue cayendo día a día y en estos momentos se sitúa en 325 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de sumar más de 12.200 casos en las últimas 24 horas. Misma tendencia a la baja se produce en Canarias, que registramos 77 casos por cada 100.000 habitantes, sumando en el último día 135.000 nuevos positivos y 2 fallecidos. Con estos datos en las islas y también a nivel estatal, el ministro de Sanidad asegura que esos datos son esperanzadores para afrontar unas fiestas navideñas y también un puente de la Constitución con medidas más relajadas, pero sí también manteniendo todo el control y las restricciones para evitar una tercera oleada de contagios que se dispare antes de llegar esta ansiada vacuna. Tenemos Navidad, Año Nuevo y Reyes y tendremos que ver qué es lo que sucede. Yo tengo la esperanza de que entre todos consigamos. Algún impacto habrá, pero que si hay algún impacto en la transmisión por las festividades, que sea el menor posible. Eso aquí en España, mientras en el resto de Europa los países que tienen mayor incidencia de casos van a mantener las restricciones hasta después de Navidad para evitar esa temida tercera ola de contagios, ¿no? Sí, países como Reino Unido, Alemania, Francia e incluso Italia lo ha hecho hace tan solo unas horas, mantendrán las restricciones hasta después de Navidad porque parece que Europa no consigue controlar la curva de expansión, y es que en las últimas 24 horas se ha marcado una cifra récord de fallecidos desde que comenzara esta crisis sanitaria. Han perdido la vida por la COVID-19 más de 6.000 personas en las últimas 24 horas. Por eso países como Italia y Alemania, que han sumado más de 20.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, han anunciado que mantendrán estas medidas restrictivas hasta mediados de enero. También Reino Unido ha asegurado que estará estudiando cada 15 días si aumentará estas medidas restrictivas para frenar una curva de expansión que ha dejado más de 18 millones de contagios en el continente europeo. Los países europeos estudian diferentes medidas ante el temor de que las fiestas de Navidad puedan propagar aún más el coronavirus en una jornada en la que el continente registró la cifra más alta de muertes de toda la pandemia, unas 6.000 en solo un día. Si bien Europa presenta una curva descendente en cuanto a nuevos positivos, no logra bajar la de defunciones diarias y alcanza ya las 390.000. Entre las peores cifras están las de Italia, con 822 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, como en el momento más duro vivido en Europa en marzo.
También llegan malas noticias desde Rusia, con cifras récord de defunciones, 524, y contagios diarios, casi 25.500. Una presión sobre los hospitales que en algunos casos roza el colapso. Para intentar evitar que los casos se disparen por la Navidad, los países se disponen a adoptar medidas que van desde desconfinamientos más lentos a nuevas limitaciones. En el caso de la canciller alemana Angela Merkel, ella defiende un endurecimiento hasta el 20 de diciembre de las actuales restricciones, y el Gobierno y los Estados federados han acordado prolongar y en algunos casos endurecer las limitaciones de contactos. Por su parte, Francia llevará a cabo una salida progresiva de las limitaciones con el objetivo de acabar con la mayoría de ellas el 20 de enero, cuando se espera poder eliminar el toque de queda y reabrir bares y restaurantes. Mucha preocupación que cunde por toda Europa. Queremos hablar un día más con Lucas González, es epidemiólogo, especialista precisamente en gestión de pandemias y nos atiende desde Escocia. Señor González, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Ya de tarde, sí. Efectivamente, en Atlántico Noticias. Y queremos arrancar con estas medidas que están adoptando en media Europa. ¿Son las adecuadas, sobre todo después de lo que pasó después del verano, tener tanta precaución? Son perfectamente adecuadas, es lo que hay que hacer en este momento del año, y hay que estar pendientes de que a lo mejor hay que incluso cerrar un poquitito la llave un poco más, dependiendo de cómo vayan las cosas. Efectivamente, porque se vienen por delante además en este unas fiestas navideñas que siempre suponen pues muchísimos encuentros sociales ahí. Están muy preocupadas las autoridades sanitarias y desde científicos como usted mismo insisten en la importancia de combinar todas esas medidas que ya conocemos, porque todas juntas sí que son efectivas, ¿no? Exactamente. Tenemos que aplicar todas las medidas que conocemos al mismo tiempo. La comparación que se pone es lonchas de queso con agujeros, que los agujeros están en sitios distintos. Entonces, si colocas determinadas lonchas, consigues bloquear bastante el virus. El efecto más simple es llevar mascarilla. ¿Qué tiene más efecto? ¿Que tengas tú mascarilla o que tenga yo mascarilla o que la tengamos los dos? Los dos. Pues ese mismo criterio usarlo para todo el conjunto de medidas, usarlas todas a la vez. Eso sería la estrategia del queso suizo, utilizar mascarilla, distancia social y sobre todo, y una cosa en la que insiste mucho Lucas González, es apostar por los espacios abiertos, no tomarse a broma este asunto, sobre todo ahora que se habla tanto eso de las cenas de Navidad con 6, nos parece muy poco. Esto del 6 no es un número elegido al azar, ¿no? Es un número que nos marca el límite superior de la recomendación oficial. Yo creo que deberíamos intentar que fuera menos todavía y hay que intentar usar el resto de las estrategias. Es decir, este año la cena de Navidad se hace al aire libre y a lo mejor a otra hora y se hace una merienda de Navidad. Hay que buscar la manera de sustituir. Esto es una lotería a la que no queremos jugar. Entonces, si tú en lugar de gastarte 5 euros en una lotería a la que no quieres jugar, te quedas con esos 5 euros, dices, ¿cómo los voy a gastar? ¿Cómo voy a tener contacto con mi familia sin tener una cena de Navidad en la que, bueno, nos echamos un vaso de vino y perdemos el control y empezamos a hablar a voz en grito y sin mascarilla y con todos los factores de riesgo juntos en una reunión familiar? No, gracias. Claro, sobre todo... Entonces, lo sustituimos por una merienda al aire libre. Claro, es una buena opción, sobre todo ahora que estamos al final de la carrera, por así decirlo, es que las vacunas están ahí hasta tal punto que ya estamos hablando de planes de vacunación, estamos al final, sobre todo para determinados grupos, estamos a punto de llegar a esa vacuna, quizá la apuesta sería las próximas Navidades, no estas. Estas Navidades caen el año que viene, efectivamente. La vacuna no sabemos a qué velocidad van a ir. Lo que sale de la cocina tiene buen olor, pero todavía no está para ponerla en el plato, ¿eh? Entonces, ahora mismo estamos en la situación de la gente cuando está a punto de acabarse una guerra que no quieres que te peguen un tiro a última hora. Te esperas a que termine la guerra. Desde luego es un ejemplo muy gráfico. Una comparación horrible, pero es que es lo que hay. Efectivamente. Lo que no podemos elegir es si estamos en pandemia o no estamos en pandemia. Estamos en pandemia y eso es así. Ahora que se ha establecido el grupo de personas que van a ser vacunadas, ha habido un debate previo, ya se sabe cómo va a ser en España, pero se hablaba de si era más importante los esenciales o los vulnerables, la apuesta que hace el gobierno español por las personas precisamente vulnerables y los que son esenciales para los vulnerables. ¿Le parece bien, señor González?
Es una indicación acertada. El hecho de reservar la vacuna para los esenciales, para los que mueven la comida y mantienen la electricidad funcionando, eso solo se plantea cuando la pandemia es tan grave que amenaza con destruir el conjunto de la sociedad. En ese tipo de casos de pandemias muy, muy graves, se plantea el vacunar a los conductores de los autobuses y de los camiones de la comida. En ese caso sí que proteges a los que protegen al resto. Pero en este caso hay que proteger directamente a los vulnerables y en un segundo circuito, si hay dosis suficientes, a los que están alrededor de los vulnerables, a los que protegen a los vulnerables directamente. Hay varios asuntos que tienen que ver con esta pandemia. También la crisis económica junto a la sanitaria preocupa y también se habla mucho de cómo promover el teletrabajo, incluso para reactivar la economía de nuestras islas, traer a teletrabajadores que sustituyan de alguna manera, señor González, a los turistas que se vengan aquí con seguridad. Esa sería una estrategia en la que usted también está incidiendo, ¿verdad? Llevamos tiempo hablando de esto. En parte esto surgió gracias a una pregunta que me hizo Yaiza Díez hace tiempo ya, hace meses, en otro programa. Y la realidad que tenemos es que la gente que está en el norte va a gastarse un montón de dinero en combustible, porque aquí hace frío. Entonces, creo que lo que hay que llevarse hacia el sur no es solamente a los teletrabajadores, hay que llevarse a toda la familia, si es posible. Hay que invitar a toda la familia, hay que invitar a los jubilados, hay que invitar a los estudiantes que pueden estudiar a distancia, hay que tratar de que vayan las familias que tengan niños pequeñitos que no están en el colegio todavía y que podrían estar beneficiándose de la playa. Hay que buscar un turismo que sea seguro para ellos y la ventaja de tratar de hacer ese tipo de turismo es que se puede hacer un turismo de larga estancia y si hay una familia entera que está durante 2 o 3 meses, pueden hacer una cuarentena bien hecha y no solo eso, en la cuarentena bien hecha nos las arreglamos para que la comida del supermercado les llegue a domicilio y aumentamos el negocio local y hacemos una economía que funcione para todo el mundo y que sea segura. Pues desde luego este asunto dará de sí seguramente para otra nueva conversación con Lucas González, al que agradecemos de nuevo que haya participado en Atlántico Noticias. Un placer como siempre. Un placer. Hasta la próxima. Bueno, pues ahora vamos a ver una propuesta de un hospital de Río de Janeiro, en Brasil, sin pacientes ingresados por COVID, que ha puesto en marcha su hora del abrazo gracias a una mampara de protección que hace posible que se puedan abrazar internos y familiares. Un hospital a las afueras de Río de Janeiro ha puesto en marcha su hora del abrazo gracias a una película de protección que posibilita demostraciones afectivas entre internos y familiares. Con turnos debidamente planificados, pacientes, familiares y hasta funcionarios del Hospital Placi se apretujan entre sí en esta hora tan especial, un momento para dejar atrás la melancolía que trae el obligado aislamiento por la COVID. El proceso de rehabilitación, generalmente prolongado, obliga al distanciamiento entre pacientes y familiares para evitar contagios por COVID, lo que deteriora su bienestar emocional. El abrazo libera sustancias relacionadas con el bienestar que influyen en la autoestima, en la sensación de placer y de acogimiento. Y es que la idea de fomentar el acercamiento va más allá de los pacientes y busca mirar a la familia como un todo. Mejora el estado de ánimo y la ansiedad del paciente, también lo hace el miembro de la familia. El familiar se siente acogido y tratado y la idea es mirar a la familia y no solo al paciente. La iniciativa llega en momentos en que las muertes y contagios por la COVID vuelven a dispararse en Brasil, en lo que varios expertos han considerado como un rebrote de la enfermedad que todavía no ha terminado la primera ola. También se han sentido reconfortados los comerciantes, en definitiva, en Estados Unidos, tras la caída de las ventas de muchos negocios. Estaban algunos al límite de sus posibilidades y el Black Friday les ha dado un pequeño respiro. Antes de la pandemia, esta fecha, justo después de Acción de Gracias, suponía uno de los días con más ventas de todo el año. En esta edición, el Viernes Negro viene marcado por las compras online. Los negocios trasladan sus ofertas más atractivas a Internet y refuerzan los servicios de mensajería y, sobre todo, están pendientes de las ventas que se realicen hasta final de año. Bueno, vamos a hablar esta mañana también con el responsable de una de las empresas de logística más importantes de España. Hablamos con Benjamín Calzón, que es responsable de excelencia de Seguro y que ya nos atiende. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Planteamos que, desde luego, esta época es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el sector de la logística hasta este momento, señor Calzón, porque a lo que ya de por sí suponía el Black Friday se suma ahora la pandemia, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que el mayor desafío lo hemos experimentado a partir del mes de marzo, ¿no? Con el inicio de confinamiento, donde digamos que hemos tensionado nuestras capacidades para ser capaz de dar cobertura a la demanda de e-commerce que tenemos. Luego, este año es un Black Friday muy especial, pues por los dos motivos que comentabas. Imaginemos que se habrán preparado logísticamente para todo lo que tiene que ver con esta época en particular, empresas como la suya, pues reforzando todos los aspectos que supone toda la gestión de tanto volumen de paquetes, ¿no? Correcto. Te diría que llevamos muchísimos meses trabajando intensamente. Durante el periodo de confinamiento ya reforzamos en más de 2.000 personas nuestra estructura. Y para este Black Friday pues vamos a incorporar otras 2.100 adicionales. También hemos reforzado toda nuestra red de centros de trabajo y hemos incorporado 21 en nuestra red, que prácticamente es una preparación como nunca antes habíamos hecho. Supone, además, esto ya lo decía usted, una contratación de personal, y es que este sector en particular es de los pocos que a día de hoy están generando empleo, ¿no? Bueno, yo creo que nos podemos considerar afortunados, ¿no? En dicho sentido. Obviamente estamos creciendo, la dificultad de movilidad, ¿no? O restricciones de aforos de centros comerciales o de tiendas, pues hace que comprar online sea la forma natural, ¿no? Que hemos adoptado de comprar nuestros productos, o incluso la alimentación, que también ha tenido un cambio muy importante este año, y esto hace que tengamos que reforzar constantemente nuestras estructuras. Y yo creo que es una muy buena noticia que estemos creando empleo. ¿Qué es lo que más se mueve en un día como este? Imaginamos que todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, pero no sé si determinados artículos o procedentes de determinadas tiendas tienen una mayor presencia estos días. Bueno, pues te diría que prácticamente todo. Yo creo que, y luego también esto es muy debido a pandemia, se han incorporado muchísimas categorías de productos, todo lo que tiene que ver con la electrónica de consumo, con los temas de mascotas, con el textil, la alimentación. La alimentación para nosotros es la principal categoría en crecimiento. Antes íbamos al supermercado o donde fuera, y ahora nos estamos acostumbrando también a comprar muchísimo alimentación por Internet. La verdad es que hay muy buenas compañías que lo están haciendo y nosotros acompañándolas en el transporte de los mismos. Bueno, pues le agradecemos mucho a Benjamín Calzón, que es director de gestión de excelencia de Seur, que nos haya atendido en este día. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Pues por fin llegó ese Black Friday, precisamente hoy, aunque parezca que empezó hace muchos días ya. Vamos a marcharnos más lejos hasta Taiwán para que vean la tensión que se vivió en pleno Parlamento. Pues ahí ven a los diputados, los del Partido Nacionalista llegaron a lanzar carne de cerdo como protesta a esas importaciones procedentes de Estados Unidos que llegan al país. Es el principal partido de la oposición. De esta manera manifiesta su desacuerdo con la política del gobierno. Tampoco faltaron las agresiones físicas entre miembros del gobierno y la oposición. Tensiones que se repiten desde agosto, cuando el gobierno autorizó esas importaciones de carne americana que contiene ractopamina, que es un aditivo prohibido en la Unión Europea y en China. Por cierto, que por primera vez Donald Trump se ha abierto a la posibilidad de dejar la Casa Blanca. A una pregunta de una periodista, el aún presidente de Estados Unidos comienza, parece, a aceptar su derrota electoral. Entonces, si el colegio electoral elige al presidente electo Joe Biden, ¿no va a abandonar este edificio? Ciertamente lo haré, sin duda lo haré, y tú lo sabes, pero creo que van a suceder muchas cosas desde ahora al 20 de enero, muchas cosas. Pues ya ven, un paso adelante. Vamos a hablar ahora de la muerte de Maradona. Ya saben que ha paralizado Argentina. Aunque querían que el duelo fuera algo más largo, no ha podido ser. La estrella de fútbol ya ha recibido sepultura. Así es, en una ceremonia bastante íntima, y así lo solicitaba su familia, aunque sí es cierto que algunos drones sobrevolaron la zona para intentar captar las imágenes de ese entierro. Finalmente fue sepultado junto a sus padres en el Jardín de Bellavista, en Buenos Aires. También en la Casa Rosada se vivieron momentos de bastante conmoción. Hasta por fuera de esa sede presidencial hubieron 7 filas de personas que esperaron durante algo más de 3 kilómetros. También en la comitiva fúnebre fue multitudinaria. Las personas no
no solo se esperaron en los arcenes de las autopistas y también en los puentes, sino que también acompañaron con sus motos durante más de 40 kilómetros desde esa Casa Rosada hasta el Jardín de Bellavista, acompañando al coche fúnebre. Como decimos, un entierro bastante histórico que es difícil de recordar, uno igual a otro futbolista fallecido. Soy de riesgo y como estamos en el medio de la pandemia, no quería que viniera. Entonces vine con mi hijo a escondidas, porque no me lo quería perder. Y fue lo más grande, así de simple. Que nadie se olvide nunca lo que el Diego hizo por los humildes. Significa todo el fútbol y toda la Argentina. Tenés que ser futbolero, tener pasión, y ahí vas a saber lo que es el Diego. La parte más negativa, Isiar, disturbios, enfrentamientos justo delante de la Casa Rosada, una de las imágenes más negativas de este asunto, ¿no? Así es, Marta, y es que el descontrol comenzó cuando se anunció que la Casa Rosada iba a cerrarse, que iba a cerrarse esa capilla ardiente. La gente que todavía continuaba esperando fuera y que no pudo despedirse de él, saltaron la valla de esa sede presidencial y tomaron la Casa Rosada. También cuando salió el coche fúnebre vimos imágenes de gente que se agolpaba junto incluso con esas honras fúnebres, y también hubo tensión, enfrentamientos, detenidos y heridos. Como decimos, casi igual un reflejo de su vida, de la vida de Maradona, ya que estuvo lleno de luces y sombras. Gracias, Isiar. Vamos a hablar de esa llegada de pateras durante toda la semana, igual que las anteriores. No ha cesado esta mañana salvamento marítimo de San Barcó, en el muelle de Arguineguín, a 24 personas de origen magrebí. Se suman estas personas a los 386 que llegaron ayer. La última hora la tiene Isaías Santana desde Arguineguín. Adelante, Isaías. A lo largo de la mañana hasta este muelle de Arguineguín han sido traídos un total de 66 migrantes que eran localizados en 2 pateras al sur de esta isla de Gran Canaria. Eso sí, llegaban en aparente buen estado de salud. Actualmente en este muelle hay 826 personas. Los últimos traslados se llevaron a cabo ayer, más de un centenar de migrantes. Muchos de ellos continúan siendo llevados a complejos turísticos. Hoy hemos conocido que el defensor del pueblo pide el cierre inmediato de este campamento al ministro del Interior. Un campamento, recordemos, que lleva abierto, que lleva operativo desde el pasado 20 de agosto. Por cierto, que también ha anunciado que visitará este muelle de Arguineguín la próxima semana. Pues dejamos Arguineguín y vamos a seguir hablando de este asunto y de otros con Pepe Naranjo, como cada viernes desde Senegal, el lugar de partida además, Pepe, como siempre, de esas personas que están ahí en Arguineguín, ¿verdad? Sí, desde toda la costa africana, ¿no? Estamos viendo cómo el fenómeno no cesa. Siguen llegando pateras y cayucos, yo diría que más pateras últimamente, más magrebíes que subsaharianos, pero sin duda el intento de estos jóvenes por llegar nos sigue sobrecogiendo y bueno, pues llamando mucho la atención como una ola tan intensa se ha podido producir. Ahora se ha advertido de que se debe cerrar por parte del defensor del pueblo ese lugar, Arguineguín. Hace apenas unos días, además, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, viajó a Senegal, se reunió con las autoridades y en nada parece que van a empezar esos vuelos de repatriación con el país. ¿Cómo se ha reflejado este asunto ahí en el país, en Senegal? Bueno, al menos eso es lo que tanto la ministra española de Asuntos Exteriores como su homóloga, la ministra Aissata Tall, han asegurado. Que se ha hablado de que van a comenzar en breve plazo, sin dar una fecha más concreta, los vuelos de repatriación desde Canarias hacia Senegal. En concreto han dicho que toda persona que llegue por vía irregular a Canarias será devuelta a su país. Es una incógnita todavía saber cuándo comenzarán. Y lo más seguro es que se hagan de manera muy discreta, de manera incluso opaca, porque esos vuelos, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, tienen un enorme coste social. Hay que pensar que son jóvenes que se han gastado mucho dinero, que han jugado su vida por llegar a Canarias, y verlos de vuelta a sus casas, a sus pueblos, es un golpe muy duro para ellos, con lo cual seguro que se hará de manera muy discreta e incluso un poco con oscurantismo, ¿no? Claro, bueno, hablaba de esa discreción, por así decirlo, la propia ministra en su momento, cuando tenía esta reunión en Senegal, y muchas veces los testimonios que nos has contado tú desde Senegal, hemos escuchado a madres decir que para ellas sería terrible que les devolvieran a sus hijos por lo que han invertido, tanto emocional como incluso de dinero, para lanzar a sus hijos a Europa para que sobrevivan. Esto sería también un problema social en el país, ¿no? Claro, hay que pensar que cada uno de estos jóvenes muchas veces son un proyecto migratorio colectivo, ¿no? De una familia o de una pequeña comunidad, que incluso le prestan el dinero para que pueda hacer el viaje, ¿no? Pues de esa manera pues tratan de salir a flote en esta situación terrible de crisis económica derivada de la pandemia y de problemas estructurales, de falta de expectativas de los jóvenes, ¿no? Digamos que cada uno de estos jóvenes tiene detrás a mucha gente, ¿no? Y eso
Yo creo que las autoridades de aquí son muy conscientes. De hecho, ha habido incluso en los últimos días algunos secretarios de Estado que ha dicho no, todavía no, o no se sabe muy bien, tratando un poco de marear la perdiz. Está claro, por lo que han dicho las ministras, que los vuelos de repatriación se van a llevar a cabo. Lo que no sabemos todavía es cuándo ni cómo se hará. Y otra cuestión que queríamos abordar antes de despedir esta conexión que tenemos cada viernes desde Senegal con Pepe Naranjo, hablando de un conflicto que preocupa, pero que está pasando muy desapercibido, si tenemos en cuenta su dimensión, no para Pepe Naranjo, desde luego, esa guerra civil abierta que se libra en una región concreta de Etiopía, que está dejando muchísimos refugiados en la zona. Es una situación muy preocupante y se está hablando muy poco de esto. Sí, a veces sorprende, ¿no? Cómo la atención mediática gira, ¿no? Para un tema o para otro, ¿no? Estamos hablando de una nueva guerra que estalló el pasado 4 de noviembre en el norte de Etiopía, en la región de Tigray, en la que están implicados, por un lado, el gobierno federal, el ejército federal etíope, y por otro lado, las autoridades regionales de Tigray que estaban en rebeldía frente a ese poder central. Se han producido intensos combates, bombardeos, choques cuerpo a cuerpo entre los dos ejércitos, y ya estamos en la fase final de este conflicto, según aseguran desde Addis Abeba. Ya se está acercando el conflicto a la capital de esta región, a Mekele, y lo más terrible, Marta, es que ha habido una masacre ya constatada por Amnistía Internacional y por la Comisión Etíope de Derechos Humanos, en la que fallecieron unas 600 personas asesinadas simplemente por pertenecer a una etnia diferente a la de sus asesinos, ¿no? Esta deriva intercomunitaria y el peligro de que pueda haber otros países que se impliquen en el conflicto es lo que preocupa a la comunidad internacional. Efectivamente, sobre todo porque es muy difícil recabar datos. Estás hablando de ese dato terrible que no ha tenido el reflejo que debería, dado la identidad de lo que nos estás contando, en la prensa, ¿no? Es muy difícil. Se ha producido un bloqueo total de la región de Tigray, en donde se están dando los conflictos. Se han cerrado Internet, no hay posibilidad ni siquiera de hablar por teléfono, lo cual hace muy complicado contrastar las versiones de unos y de otros. Por eso decía que esta masacre sí que ha sido, digamos, informada por un organismo independiente, digamos, pero se sabe que hay miles de muertos, se sabe, como decías antes, que hay más de 40.000 refugiados que han huido ya a Sudán y decenas de miles de desplazados internos en una situación desconocida, pero que se cree que sea de mucha vulnerabilidad por la falta de acceso al agua, a la comida, a los recursos. En medio además de esta terrible pandemia. Pepe Naranjo, un placer como siempre hablar contigo desde Senegal. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. África, nos vamos ahora a México, en concreto a la región de Chiapas, porque allí la pobreza también deja a muchísimas personas sin recursos. Conseguir alimento, agua, es en muchos casos arriesgar la vida. Nuestro compañero de Azteca Noticias, Ulises Grajales, nos cuenta cuál es el día a día de la Comunidad de las Maravillas. Hoy mustak lok el chabal boy behle makalbe mush eshalewe elile oshib ora. Es la Comunidad de las Maravillas en el municipio de Simocobel, en Chiapas. Así se ve el deslave que los tiene incomunicados desde hace casi un mes. Son 23 comunidades las que salieron afectadas. Se están utilizando algunas comunidades como puntos para que lleguen las comunidades más cercanas. Tan solo en este municipio hay más de 20.000 personas incomunicadas. Caminar entre laderas y lodo es como jugarse la vida. La Marina Armada está ayudando desde el 7 de noviembre. Estamos transportando despensas y ayuda humanitaria en diferentes efectos a las comunidades del municipio de Simocobel. Se estableció un puente aéreo con el helicóptero M-17, transportando hasta la fecha poco más de 65,000 kilogramos. Los de la tercera edad son los más vulnerables, necesitan atención médica. Oiga, ¿los víveres ya se les habían acabado? Pues como los víveres siempre se han acabado, por lo mismo que es muy difícil traerlo, pues lo que ahorita se está viendo, el pequeño apoyo. Pues, ¿y será suficiente con lo que trajeron? No alcanza. La ayuda llega a cuentagotas y la necesidad sigue latente. Vamos a regresar aquí a Canarias porque el tiempo es noticia y lo será durante los próximos días. Ha llovido de forma generosa, por fin, y también ha habido algún pequeño incidente, pero el agua muy bien recibida, imágenes muy invernales. Vamos hasta el Parque Nacional del Teide, ahí continúa pasando mucho frío. Nira Casanova, cuéntanos.
Sí, Marta, pues la temperatura en el Parque Nacional del Teide continúan disminuyendo. Ahora mismo el termómetro marca 1 grado centígrado, pero la sensación térmica es mucho menor, de hasta menos 15 grados centígrados, es lo que marca ahora mismo. La lluvia y la nubosidad han regresado hasta este punto de la isla. También lo ha hecho el viento, ahora hay ráfagas de viento intermitentes de hasta 50 kilómetros por hora. Los accesos al Parque Nacional del Teide se encuentran completamente abiertos. Eso sí, pedimos precaución a todas aquellas personas que vayan a subir hasta este punto de la isla, porque podrían encontrarse con placas de hielo en ese trayecto. Además, lo único que se encuentra cerrado en estos momentos es el teleférico del Teide, por motivos obvios, y es que el tiempo sigue empeorando en este punto de la isla de Tenerife. Pues mucho frío y atención, porque durante todo el fin de semana podrán abrigarse, porque ya llega el tiempo típico del otoño que estamos viviendo en Canarias. Vamos con unas inundaciones que se han producido en Brasil. Pasó una tormenta y descargó muchísima agua sobre esa zona de Sao Paulo. 30 minutos apenas para que ocurriera esta inundado en el centro de la ciudad. Coches arrastrados por la fuerza del agua, gasolineras anegadas con clientes que tuvieron que esperar en el coche. También muchísimo viento con rachas importantes. Ainda não há informações sobre feridos. Este carro foi praticamente engolido. Hoy hablaremos en el Telenoticias una de muchas cuestiones en que estamos trabajando para esa edición del Telenoticias en nada, Isiar. A partir de las 2:30 hablaremos del desalojo que se ha producido en Taco, en Tenerife. Se ha producido sobre más de 11 familias que vivían en un edificio que, por cierto, pertenecía a un fondo buitre. De hecho, el Ayuntamiento de La Laguna, para aportar su granito de arena, ha habilitado un espacio como alternativa. También hablaremos de economía, ya que el sector primario aquí en Canarias está muy pendiente de las decisiones que se tomen en Bruselas para saber si se mantienen esas ayudas al POSEI. Por cierto, ha sido un tema también punto de debate en el Parlamento de Canarias. Veremos en qué estado, en qué fase está ese debate de las ayudas a partir de las 2:30 en la primera edición del Telenoticias. Pues será nada. Hasta ese momento vamos a hablarles de otras cuestiones, por ejemplo, de que hay un circo que ha reabierto, uno de los principales perjudicados por la pandemia, pero ahora el Circo Price ha presentado una producción para esta Navidad, un gran espectáculo en Madrid. Con acróbatas, bailarines y artistas de este circo que harán soñar con personajes de Cometa a una heroína cuyo objetivo es salvar la Navidad. El espectáculo Circo Price en Navidad se podrá ver en Madrid desde hoy hasta el 10 de enero. Y les mostramos ahora una imagen navideña en tiempos de COVID. Las creaciones de un pastelero que decidió poner mascarillas a estos Santa Claus de chocolate en un taller en Hungría, con una broma con la que trataba de animar a la gente en medio de la pandemia. Ha sido tan alta la demanda de estos Papá Noel de chocolate con mascarilla que ha tenido que simplificar el diseño y ahora produce pues más de 100 al día. Y Alicante, en España, aspira a entrar en el libro Guinness de los récords con un Belén gigante. Van a verlo instalado en la plaza del Ayuntamiento. Quiere ese reclamo turístico en este difícil contexto. El San José mide 18 metros de altura, la Virgen María unos 17. Durante el próximo fin de semana se colocará un niño de Jesús inclinado sobre el pesebre de más de 3 metros. Los técnicos miden para verificar si superan el actual récord que se estableció en México. Y cada vez más ciudades inician la campaña de Navidad con el encendido de las luces. Navidades diferentes, ya saben. Las luces aportan ese grano de arena para animar un poco al sector comercial. Madrid se iluminó anoche con una menina gigante y una bandera española de 70 metros de largo. Barcelona y Bilbao también han arrancado con iluminación LED que ahorrará costes y será respetuosa con el medio ambiente. Bueno, nos vamos a despedir por esta semana con imágenes que nos llegan desde China y que nos muestran cómo la naturaleza es siempre el mejor espectáculo. Ahí ven las espectaculares formas que adopta el agua congelada o semicongelada en este lago que está al noroeste del país y que atrae a muchísimos visitantes y a fotógrafos. Con estas imágenes de este lago helado en China, nos vamos hasta el próximo lunes. Se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición. Adiós.